Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que me apetecía muchísimo hablar, porque a pesar de no sentirme especialmente reconocida en ello, conozco a muchas personas en mi entorno que sí, o incluso cuando te mueves en el mundo digital y te das cuenta de que la introversión es algo que socialmente se castiga mucho y que cuando las personas son introvertidas lo sufren como si hubiera algo malo en ellas. Y un día pensé, ostras, qué guay que le podamos dar voz a la introversión y que podamos quizá desmitificar algunas cosas en relación a las personas introvertidas. Y para el podcast de hoy me acompaña pues una compañera que no habíamos grabado nunca podcast, es nuestra primera vez juntas. Ella se llama Belén, forma parte del equipo de Presencial en Barcelona. Y hola Belén, ¿cómo estás? Hola Yaiza. Bueno, pues nerviosa a la vez que con muchas ganas de hablar del tema y de compartir este ratito contigo. Y Qué con guay. todas las personas que nos escuchan y nos ven. Total. Gracias por venir. De hecho, me alegra mucho que hablemos de este tema porque lo he dicho al principio. Me doy cuenta de que las personas lo viven como con muchísimo dolor, sufrimiento, culpa. Y me parecía importante poderle darle voz y como he dicho, ¿no? Desmitificar algunas cosas en relación a la introversión. En este podcast, Belén, siempre empezamos desde el principio, que es el poder explicar el tema del que vamos a hablar, porque hay muchas personas que entendemos el concepto, lo hemos leído, escuchado, tal, pero no acabamos como de saber bien a qué nos referimos. Entonces, si tuviéramos que explicar qué es una persona introvertida, ¿qué diríamos? Las personas introvertidas, al final, la introversión es un rasgo de personalidad. Por lo tanto, no podemos hablar de la introversión sin hablar también de la extroversión, ¿no? De la dimensión y los dos polos. Sí que decimos soy o introvertida o soy extrovertida, pero en realidad no es tan polarizado. Hay unas tendencias. Tú puedes tender a la introversión o tender a la extroversión. La diferencia es que las personas con tendencia a la introversión tienen un especial interés o preferencia a los procesos internos, es decir, a estar con ellas mismas, a diferencia de las personas con tendencia a la extroversión que su preferencia es estar hacia afuera, ¿no? Relacionándose con el exterior. Entonces, no es que la persona introvertida, digamos, no quiera relacionarse, sino que se siente más cómoda estando con ella misma, ¿no? Observándose o observando hacia afuera, pero desde un proceso interno, la creatividad, la imaginación, la reflexión. Por lo tanto, son personas que van a preferir pues, actividades más en solitario, son aquellas que disfrutan de la soledad, no les supone un problema en sí mismo y que prefieren relacionarse en espacios con pocos estímulos externos, ¿no? Que sea pues con personas más cercanas, más íntimas, que haya ya una cierta conexión. Wow. Y yo te pregunto, Belén, desde este rasgo de la personalidad, ¿te mueves en estas polarizaciones o puede que una persona introvertida disfrute también o haya partes de ella extrovertidas? Quiero decir, ¿podemos ser las dos cosas? Sí, de hecho hay un término que es ambivertido, luego hay otro que no me acuerdo, pero que es como las personas que ni una cosa ni la otra, ¿no? Que la tendencia puede variar y puede variar a lo largo de la vida. Siempre predomina o suele predominar una, pero una persona que es con tendencia a la introversión puede disfrutar de un festival, por ejemplo, o de un concierto. No quita una cosa para la otra, ¿no? Pero no será algo que haga recurrentemente. Para poder entender un poco, ¿no? Tener como estas dos polaridades en una misma, si nos fijamos en el símbolo del yin-yang, ¿no? La mitad es negra, la mitad es blanca, pero dentro del blanco hay negro y dentro del negro hay blanco. Por lo tanto, podemos movernos en los diferentes espacios, ¿no? Y movernos en esta dimensión. Lo importante aquí es tener en cuenta que las personas con tendencia a la introversión son personas que recargan su energía en la soledad, en sí mismas, en espacios poco estimulados. Si no tienen esos espacios, no van a estar bien. De la misma manera que es el contrario en las personas con la tendencia a la extroversión. Entonces sí que es importante que tú conozcas cuál es tu tendencia y si sabes, mira, vaya, no sé qué festival, voy a ir, vale, voy a buscar espacios también para estar yo conmigo misma, ¿no? Dentro del festival o fuera, antes o después. Vale. O sea, quizá una persona extrovertida se va de festival y necesita
ir en viaje con el coche con todas las amigas, dormir en una habitación conjunta, cenar todas juntas, irme de concierto, desayunar, ¿no? Claro. Igual una persona introvertida dice, bueno, yo me voy en mi propio vehículo, tal, luego me relaciono, luego me aparto un poco y tengo ese espacio más mío. Exacto. Un ejemplo, ¿eh? Sí, tanto. Unos recargan en relación con, ¿no?, con el exterior y con los estímulos exteriores, y otros recargan en relación con el interior, con el mundo que llevan dentro. Y ahí es la gran diferencia, digamos, de unos y de otros. Esta pregunta me hace mucha gracia, pero no he encontrado otra manera de hacerla, Belén, que es, ¿naces o te haces? Es muy buena pregunta. Claro, yo decía, la pregunta es chunga, pero no sé de preguntarla de otra manera. Claro, cualquier rasgo de personalidad no solamente hay una causa, es decir, no es que nazcas o te hagas, sino que al final es una combinación. ¿Vale? Evidentemente hay una carga genética y eso puede condicionar, pero no determinar, porque después en las experiencias personales pueden hacer que haya cierta modificación, ¿no? O que aprendas a estar de una manera, o aprender a recargar energías de una manera diferente. Claro, si pensamos, por ejemplo, en una persona que nace con una tendencia a la introversión, pero la familia toda ¿no?, es súper extrovertida, pues probablemente tendrá que aprender a convivir en ese ambiente en el que, bueno, o consigue encontrar sus espacios de recarga, o al final se acabará modulando y acabando no ser a lo mejor con esa intensidad de extroversión como la familia, pero acercándose un poquito más. Vale. Me he quedado como... Me nace una pregunta y no sé muy bien encontrarla, entonces si te parece, seguimos con la siguiente, y si me viene lo que quiero preguntarte, te lo haré, porque me pasa mucho con los podcasts que cuando compartís cosas conmigo hay como un escáner de toda mi existencia, ¿no? De mi ser, y normalmente es un escáner mío y de mi entorno, ¿no? Conecto también con personas de mi alrededor porque me ayuda como a comprender mucho mejor lo que me contáis. Entonces, has dicho algo que me ha conectado como con alguien de mi entorno, pero no acabo de encontrar la pregunta. Entonces yo te la hago después. De acuerdo. ¿Qué características, más allá, por ejemplo, de lo que has compartido, tiene una persona introvertida? Bueno, pues una persona introvertida, muy en relación a esa necesidad, ¿no?, de recargar en privado, voy a decirle, ¿no? Suelen ser personas pues que no llaman la atención, no quieren ser el centro de atención en los sitios, que pueden trabajar en grupo, pero trabajando de manera individual tienen mucha más productividad. Suelen tener una capacidad, ¿no?, de reflexión bastante importante, pero en realidad, o sea, no es que haya unas características como que definan exactamente, porque depende de cada persona. Sí que hay el conjunto, ¿no?, el decir, bueno, hay una serie de necesidades que necesitan cubrir, pero luego te puedes encontrar una variedad tan grande que depende del espacio, la situación. Sí que será más raro que le guste entrar a una habitación que esté llenísima de gente que no conoce. Claro. No porque se le dé miedo o vergüenza, sino porque es como, no es mi espacio, ¿no? Aquí me voy a desgastar mucho. El concepto es esa necesidad de poder equilibrar las energías. Cuanto más estímulo, más desgaste. Y más necesito estar hacia adentro. Exacto. ¿Tiene alguna relación con la timidez? No. Porque fíjate como yo así de primeras te diría que es lo mismo, sinónimos. No, hay personas con tendencia a introversión que son tímidas, y hay personas con tendencia a extroversión que son tímidas también. Porque la diferencia es que en la timidez hay un miedo detrás. Un miedo al rechazo, a la humillación, al quedar mal, ¿no? A que haya una interpretación o de la propia persona negativa, ¿no? Una concepción negativa de quién eres. Entonces, para entenderlo un poco, si pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que es invitada a una fiesta donde hay gente que conoce, pero hay gente que no. Por lo tanto, ya no es un espacio íntimo, ¿no?, de confianza. Una persona con tendencia a la introversión puede decidir, mira, yo no voy porque me apetece más quedar con no sé qué amiga, o quedarme en casa leyendo un libro, viendo una peli, o estando tranquilamente, ¿no?, cenando.
y digamos que su deseo concuerda con lo que hace. Una persona que es tímida, ¿no? Y aquí hay diferentes gradientes, dejará de ir por el miedo a que la juzguen, no porque no quiera. Entonces aquí el deseo y la acción no concuerdan. Entonces, esto es muy simplista, pero podríamos decir que a ser tímida se aprende, en base a las experiencias vitales, en base a los miedos, en base a... Pero es algo que aprendo, igual que a tener vergüenza. Exacto. Que todas las personas en un momento dado podemos sentir vergüenza, porque al final es algo que está ahí, ¿no? O podemos tener timidez en ciertos momentos. Claro, cuando eso es un problema es cuando necesitamos revisar de dónde sale esta timidez, de dónde sale esta vergüenza. Claro. Pero, claro, puede encajar o no con la introversión. Sí que es verdad que una persona a lo mejor con más tendencia a la introversión, pues el hecho de ser tímida, como se asocia, bueno, pues vas tirando y te va encajando porque luego tú estás en tu casa, estás tranquilamente y no tiene por qué repercutirte, ¿no? Pero imagina una persona que tiende a la extroversión, que necesita el contacto social y que se ve limitada por esa timidez. Presente. Me pasa. Vale. Pues en ese caso, aquí, digamos, tu fuente de energía no la estás teniendo tanto como la necesitas, ¿no? O como te gustaría poderla tener. Y te obligas, entre comillas, a estar contigo misma o en espacios con menos estimulación, que te pueden gustar igual, pero es como me falta algo. Gracias por la terapia. Ahora te pago al salir. Sí, me pasa. Y es algo que trabajé en terapia, porque justamente de que ese miedo a mostrarme, ese miedo a ser juzgada, miedo a no ser suficiente. Pero es verdad que yo disfruto mucho de los espacios con otras personas. Sí. Te he preguntado al principio si puedes moverte en estas dos ambivalencias, porque pienso, yo también disfruto del tiempo en solitario, pero es verdad que a mí me llena la gente. Pero sin embargo, descarto muchos planes porque tengo terror a enfrentarme a ellos, por la timidez. Por eso he conectado bastante. Has dicho una cosa al principio, no me acuerdo de la frase exactamente, pero la iba a coger para poder hilar la siguiente pregunta. Y es que, al menos desde mi percepción, he sentido siempre como que la introversión es un motivo de... es algo negativo. O sea, como algo que hay que cambiar. Ya he dicho que, aunque a mí no me haya pasado, lo veo en las personas de mi entorno, incluso yo misma lo he podido pensar o decir en algún momento. ¿Qué ocurre para que lo veamos como algo negativo? Bueno, y si es que es algo negativo, que yo entiendo que no, pero... No es algo negativo. Ningún rasgo de personalidad es negativo. Cuando nos vamos a los extremos nos puede dificultar la vida, pero en sí no es algo negativo ser una persona introvertida. Está bien. Es una manera diferente de estar en el mundo, ¿no? Y en este caso de recargar pilas. Claro, nosotras estamos en una sociedad que es occidental. Las sociedades occidentales tienen como esa tendencia hacia afuera, ¿no? Vamos a conquistar lo que hay fuera. Y por lo tanto queremos que las personas tengan esa tendencia, ¿no? Nos viene bien. En cambio, si miramos en sociedades más orientales, bueno, más orientales no, orientales, sí. Es al revés, la conquista es hacia adentro, ¿no? Es el poder conectar con uno mismo, incluso si nos vamos más a la filosofía, el tema de la meditación, el tema de la iluminación, etcétera, ¿no? La conquista está en una misma. Y esto ya te marca. Es más difícil ser una persona introvertida en una sociedad occidental y es más complicado ser extrovertida en una sociedad oriental, justamente porque socialmente se penaliza, ¿no? Y ahora se penaliza en la escuela, en la casa, si las personas no tienen esa tendencia a la extroversión, en el trabajo incluso, ¿no? Y de hecho ahora se está poniendo como muy de moda a nivel laboral hacer actividades y compartir mucho espacio constantemente, que es algo positivo y ¿no? Siempre cuando hay más cabezas se piensa más y mejor probablemente, pero también necesitamos espacios de reflexión propia. Y hay personas que funcionan mejor cuando trabajan en solitario y en silencio, o con música o algo, pero que sea como muy secundario. Otras no.
Otras les gusta que haya más, ¿no? Más ruido, digamos. Total. Otro sector que lo premia, el trabajo en equipo. Sí. O sea, fíjate, es que lo has mencionado antes y era una de las cosas que me ha hecho cling. He pensado, fíjate que cuando haces una entrevista a una persona, el trabajo en equipo es, vamos, o sea, tú no puedes decir que no te gusta trabajar en equipo porque estás descartada. Pero desde esta mirada piensas, vamos a ver, no significa que esta persona tenga menos capacidades, menos habilidades o sea menos válida porque no se sienta tan cómoda o tan reforzada trabajando en equipo. Sí. Pero fíjate cómo ya desde lo social, desde lo cultural, incluso para entrar en un trabajo, una persona, por ejemplo, introvertida es como que tiene que mentir. Que no es que lo tenga que hacer, pero pienso, es que está el chiringuito está montado para que a ti te guste trabajar en equipo. Sí, y relacionarte mucho, ¿no? con la gente, ¿no? Y de manera muy constante. Claro, no es que a las personas con tendencia a introversión no les guste trabajar en equipo. Lo que pasa es que hay muchas maneras de trabajar en equipo. Podemos trabajar en equipo desde cero y vamos a hacer esto y siempre, ¿no? Como todas las personas juntas. O, vale, hay este tema, vamos cada uno desde su especialidad a reflexionar sobre ello o a hacer propuestas y las ponemos en común. Y también es trabajo en equipo. Pero no se concibe tanto. Es como, tiene que ser algo como más permanente. Y de hecho, en la escuela también, en la escuela, universidad, ¿no? Los trabajos en equipo, que además en grupo generan muchos problemas, ¿no? Y no hay como facilidad para solventarlos de una manera que sea sana y agradable. Porque no hay ese espacio tampoco para hacerlo. Total. Sí, es que acabo de pensar como en eso y pienso, y me vienen personas del equipo justamente que son introvertidas, incluso eso que dentro de nuestros recursos, porque hacemos, ponemos mucho de nuestra parte en darnos cuenta de esto y cuidar estos espacios, pero no en todos los lugares es así. Y de entender los tiempos de esa persona y decir, bueno, pues si ella no le apetece participar o tal, está bien. Pero claro, ¿qué pasa cuando esto no es desde los cuidados? Y es como, es que nunca participas, es que nunca no sé qué, es que, fíjate como lo que decíamos antes, aunque tú no veas nada de malo en ti, tienes toda una sociedad que refuerza que eres tú el problema, eres tú la que está mal. Sí. Y que hay penalización, porque hay empresas en que es optativo, pero en realidad no es optativo. Ya. Si no vas, entonces tienes como un puntito menos. Te ves obligada a participar en espacios que, bueno, pues quizás no te apetece, o no son los espacios que van contigo, ¿no? Se pueden generar otros, ¿no? Hay ahora en muchas empresas que dicen, bueno, pues vamos a hacer yoga, meditación, ¿vale? Ahí seguramente te participará más. Claro. Se sentirán más, ¿no? En la onda, vamos a decirlo, ¿no? De poder estar ahí. Belén, me imagino la respuesta a esta pregunta, porque ya la hemos ido mencionando, la has ido mencionando a lo largo del podcast, pero la voy a hacer porque algo me dice que quizá hay alguna persona, un poco por esto de que hemos hablado, de que hay mucho sufrimiento y mucha culpa detrás de la introversión, porque hay toda una sociedad que te dice, estás mal, tú eres el problema de esto que te pasa, que justamente hay personas que pueden decir, mira, escúchame, yo es que quiero dejar de ser introvertida. Quiero dejar de serlo. ¿Se puede dejar de serlo? No. Puedes pretender parecer que no eres, ¿no? Que no tienes esa tendencia, pero vas a necesitarlo. Y menudo coste emocional también, ¿no? Bueno, además es una no aceptación de una misma. Total. Si hay alguna persona, ¿no? Pues que se siente mal por ser introvertida, entonces en ese caso sería bueno pues que hiciera una revisión, ¿no? Y que hiciera un proceso psicoterapéutico en el que aprendiera a aceptar y entender las necesidades que tiene, y si eso le supone alguna dificultad, entender dónde está la dificultad, porque no está en el hecho de ser o no introvertida. Ya, el problema no eres tú. No. Quizá ahora lo que toca es abrazar este rasgo de tu personalidad, sí, reconciliarte con él y darte cuenta de que tu vida sigue siendo igual de funcional y maravillosa a pesar de que no sea lo que espera el mundo. Sí, exacto. Lo que espera el mundo occidental. Todo occidental. Que siempre nos podemos mudar a Japón. Que siempre hay la opción. Que ahí seguro que se está muy bien. Sí. Wow.
Belén, gracias por todo lo que has compartido. No sé si hay algo más que te apetezca compartir en relación a la introversión. No, creo que todo, ¿no? Todo lo que me apetecía como compartir ya lo he hecho, así que lo que queda es que las personas lo escuchen y se sientan, ¿no?, identificadas. Sí. Y se entiendan más. Total. Yo ya te decía al principio, cuando me motivó al hacer este podcast el pensar que esos minutitos a las personas introvertidas les sirvan para darse cuenta de que no hay nada de malo en ellas y que no tienen que cambiar, no hay nada que cambiar. Y que pueden hacer todo lo que, ¿no?, me va a decir todo lo que se propongan, bueno, sino que pueden hacer muchas cosas que se vinculan a personas extrovertidas, pero se puede hacer de diferentes maneras. Claro. Es decir, hay actrices que son introvertidas y se exponen continuamente, ¿no? No porque tú tengas, te guste algún tipo de profesión o de actividad que sea más expuesta, no significa que no puedas hacerla. Total. Sí, mira, ahora para terminar, igual nos vamos del tema porque son como unas personas que vemos ahí en un mundo aparte, pero les pasa mucho a los influencers. Yo que tengo la oportunidad de conocer a algunos de ellos, te das cuenta de que hay muchos y muchas que son súper introvertidas y piensas, pero si está todo el día ahí en la cámara enseñando, no sé qué, ¿cómo puede ser? Pues sí, pues es. Es perfectamente. Y delante de la cámara se sienten muy a gusto, ¿no? Y pueden incluso pues estar con otras personas y estar comodísimas. Pero luego, a lo mejor donde encuentran la cierta incomodidad es, vale, en el momento en que ya no estamos trabajando, en que ya no hay como un cierto guión, Claro. y pasamos a la relación social más espontánea, que no es porque tenga que haber dificultad, sino porque a lo mejor no es tan interesante, pues a lo mejor me interesa más ver cómo me siento yo ahora o qué es lo que he vivido y cómo está influyendo en mí, más que tú me cuentes, ¿no?, que ha habido, o que me expliques que has estado no sé dónde, ¿no? Ya. Sí, sí. De hecho pasa que a veces que hay algunas que no las verás en un evento y cuando las ves es que no lo están disfrutando. Es en plan, es que no quiero estar aquí. Es que no es el sitio donde me apetece estar. Y choca, muchas veces. Lo he mencionado gracias a que tú mencionas lo de las actrices, por ejemplo, porque digo, mira, la gente se piensa que porque estás ahí todo el día con un móvil, pero no. Detrás hay personas también que son introvertidas. Sí, sí, claro. Bueno, Belén, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Ahora que ya hemos grabado un podcast voy a pedirte muchos más. Que bueno, está bien, me he sentido cómoda, así que no hay problema. Ya te puedo insistir. Sí. Vale. Y a vosotras, muchísimas gracias un domingo más por estar aquí, por escuchar este podcast. Espero de corazón que os haya llegado como un abrazo y que, bueno, pues sí, es que podría decir muchas cosas, pero que os llegue como un abrazo y que recordéis que no hay nada de malo en vosotras. Como siempre, gracias por dejar la estrellita en Spotify. Siempre digo, es una forma muy bonita y gratis, que es importante, de decirnos, oye Belén, oye Yaiza, gracias por esto que habéis compartido, porque me ha ayudado mucho. Y por supuesto, gracias también por compartir este podcast. Estoy segura de que tienes cerca personas introvertidas, que este podcast pues le puede ayudar o llegar como un rayito de luz. Y nada más, simplemente recuerda que estamos aquí para todo lo que necesites y ya está, no me enrollo más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao.